Hoy nos acompaña el reconocido artista portugués André Guedes. Ya ha hecho muchas propuestas en nuestra ciudad, pero hoy nos sorprende con un trabajo nuevo. Hoy comenzamos a hablar. Es una propuesta en colaboración con los alumnos de la cuarta edición del Máster de Arte, Museología y Crítica Contemporáneas de la Universidad de Santiago de Compostela. También está uno de los numerosos comisarios. Él es Manuel Gómez. Vamos a hablar de este interesante trabajo. Bienvenidos a Espacio de Arte, artista y comisario de la muestra que tenemos en Fonseca. ¿Cómo surge, Manuel? Hoy comenzamos a hablar. Pues hoy comenzamos a hablar, surge como un trabajo curatorial dentro del Máster de Arte, Museología y Crítica Contemporánea de la USC, tutorizado por Agar Ledo, y bueno, se nos presentó un poco, ¿no?, como enunciado de realizar una exposición, de comisariar una exposición con un artista, como ejercicio para nosotros, ¿no?, en plan introducirnos en este mundo y ver cómo se realiza una exposición por dentro. Sí. Bueno, ¿Cómo? el ejercicio ha sido difícil porque el artista no es fácil. André Bueno, Guedes. todos venimos del mundo del arte contemporáneo, ¿no?, de las bellas artes, de la historia del arte, y entonces pues trabajamos bastante con arte conceptual, ya tanto dentro de la carrera como después fuera. Entonces, bueno, tampoco fue nada que nos sorprendiera, porque como digo yo, venimos del backstage, de la parte de producción también, y entonces pues tampoco nos supuso muy difícil, y aparte André pues nos lo puso bastante fácil, y no tuvimos ningún problema de trabajar con él dentro de esta muestra. Sí. André, lleva por título Hoy comenzamos a hablar, y surge precisamente de una frase de protesta pacífica como las que estamos viviendo por el mundo adelante, ¿no? Sim, em realidade a frase é escorrida de uma protesta em março, uma das últimas frases da protesta em março em Porto. Foi uma protesta nacional, uma protesta também de indignados à política, que mobilizou, segundo os dados, mais gente depois da Revolução del 25 de Abril. Então, eu estive por acaso nessa protesta, porque estava passando por Porto, e corri, essa é uma das últimas frases que é dita por uma pessoa num speaker's corner, num rincón de predicação, não sei Sí, se como foi... si fuera en un atrio, en un balcón. E nesse dispositivo, nesse espaço, nesse momento, nesse espaço que é o espaço da cidade, dessa praça onde muita gente se junta para exprimir suas preocupações, seus pontos de vista que são distintos, pero sobre um momento presente que é comum a todos eles. Era muito interessante perceber como cada uma dessas vozes, nesse espaço desse rincón, tinha muitas coisas e coisas distintas por dizer. E ao final por la conclusão desse dia, há uma voz que habla por la organização da protesta e que diz: hoje começamos a falar. Bueno, eu traído esse tema para discuti-lo com os alunos do Master. Inicialmente, o projeto tinha e todavia tem algumas preocupações de se ajustar ao político. Não é um projeto sobre a política, pero é um projeto que reflete sobre o político, pero o político de um ponto de vista do indivíduo, ou seja, que para a ideia, bueno, minha moral ou minha narrativa para justificar ao meu ponto de vista personal, é um pouco que para um movimento político, ou não, ou parapolítico, ou apolítico, é necessário, antes de mais, uma consciência do indivíduo e do sujeito para poder reunir-se a um grupo coletivo. E é por isso que a mostra é constituída por, em certo momento, é constituída por duas secciones. Una
es los objetos de los fondos de teatro da compañía, da clase de teatro, da aula de teatro da Universidade de Santiago. E a outra é a teatralização com textos que foram sugeridos pelos alunos e esses textos são também eles monólogos. Sim. Monólogos para seguir essa ideia desses testemunhos individuales. Que se van a poner en escena y nuestro público tiene que estar pendiente durante varios días de cómo los van a recitar. Esos textos que habéis elegido, Manuel, son de Marinetti, de Picabia y de Voltaire. ¿Por qué esos autores y no otros? Bueno, fue un poco selección personal de cada uno de los compañeros. André nos propuso que eligiésemos unos textos que para nosotros tuviesen una significación especial y que tuvieran una significación dentro del contexto de la muestra. De ahí que cada uno de los compañeros pues eligió los textos según a su percepción personal que querían transmitir al público, al espectador. Bueno, pero se insacularon porque habría muchos, los comisarios sois muchos. Supongo que fue, no sé, por mucho. Yo hice tuve que hacer una selección porque no tenemos la colaboración de 7 bravos actores que pertencem às companhias de teatro universitário, porque há várias, há muitas, é um fenómeno muito interessante, há muitas companhias de teatro não profissional, para o universitário, de gente que está todavia está estudando, outros que acabam de terminar os estudos. E, bueno, eu tive que fazer uma seleção dentro das propostas que enviaram, porque havia propostas que a mim, o reto foi exprimir, através de um texto já existente, um texto literário, com a qualidade literária, eu diria, uma preocupação, uma urgência personal que vós outros tenham. Então, ou seja, é buscar, nas palavras da pessoa, algo onde vós outros, os alunos, se possam refletir. E, na verdade, houve várias propostas, nem todos os alunos responderam, porque, claro, não... Eu não sei se também com 25 anos tiveram uma resposta muito clara sobre que a urgência tinha com 25 ou com 22 anos. Pero várias pessoas responderam e com vários formatos. E um dos formatos dos géneros era, por exemplo, na letra de uma canção. E era uma canção muito contemporânea, que está muito cerca de nós outros. Outro era o prólogo do livro de Indignados. Bueno, e eu então decidi que seria mais interessante não ter as matérias que já estão sobre a mesa no dia a dia, mas poder trazer e apresentar outros textos que nenhum deles são textos teatrais, são convertidos para uma teatralidade, mas não são, em sua base não são teatrais, e são mais desses autores, são 6 autores, perdón, bueno, y con eso se componen estas sesiones, estas actuaciones durante 3 días a la semana. Sí. Manuel, estamos ante un trabajo de corte conceptual. Las obras no son hechas materialmente por el artista, sino que se desarrollan según va avanzando la exposición. ¿Tú en el futuro, en tu labor curatorial, te vas a decantar por este tipo de trabajos? ¿Por qué no? La gente piensa, ¿no?, por ser algo conceptual, ya no conceptual, que va surgiendo sobre la marcha, que es más difícil, pero simplemente es estar haciendo un seguimiento entre comisario y artista todo el rato e ir poniendo las propuestas sobre la mesa, ¿no?, y cómo van esas propuestas, pues echando ramificaciones, hasta llegar a una idea final que es la que se materializa. Y yo no lo veo complicado, ¿no? A ver, estamos partiendo de la base que es arte contemporáneo. No partimos de la base de hacer una selección, yo qué sé, pictórica o escultórica y seleccionar a tal artista y meterlo dentro del espacio expositivo. Es más un seguimiento entre comisario y artista que no una selección por parte del comisario o del artista, decir, quiero esta pieza. No. Sí, muy bien. Pues la cosa va surgiendo y
es mucho más enriquecedor, creo yo, para ambos, porque se van nutriendo unos de los otros, ¿no? Y enlazando cosas hasta que al final surge todo. A lo mejor surge 15 días antes de la exposición. Sí. André, siempre algo que está muy presente en tus trabajos es que trabajas sobre la memoria del lugar. ¿Qué se activa en este espacio puntual, el Colegio de Fonseca? Bueno, se activa uno de las, digamos que la morfología del espacio, las características físicas de las dos salas que vão ser utilizadas, já têm foram concebidas em sua estrutura e que estão embutidas em los muros ou na forma do espaço, la oralidade. Uma era a sacristia e a outra era um refectório e depois uma sala de classes lá, e que tem embutido Púlpito. Um púlpito. ¿El púlpito? Exato. E, bueno, e o projeto, de certa forma, devolve ao espaço esse rollo, esse papel que já tinha. O papel da oralidade, da transmissão, da recepção da palavra, do discurso. Bueno, seguimos con André. No es la primera vez que trabajas en nuestra ciudad. Yo creo que ha quedado en la memoria colectiva de todos los ciudadanos el gran proyecto que hiciste en 2006, devolviendo una escultura del gran Mariano Benlliure a su lugar de origen, que era la plaza de Montero Ríos. ¿Cómo se te ocurre hacer ese traslado de Montero Ríos? Que ahora tenemos en imagen. Sí. Bom, não é a única estátua e várias estátuas, várias esculturas do início do modernismo foram desplaçadas e sofreram desplazamentos ao longo do século XX. Pero cada estátua insere em si mesmo uma história particular, porque a estátua é colocada no espaço público e o espaço público é o espaço de várias instituições, de vários grupos, digamos. Um grupo é naturalmente o Estado e outro é a comunidade, a sociedade. Pero em Obradoiro era um caso muito especial, porque tínhamos 4 instituições que ocupam a praça. O Estado, o governo, em frente à igreja, a essa época, em 1916, quando é colocada a estátua. Depois, o Hostal dos Reis Católicos, que funcionava como uma espécie de hospital, creio, não? Sí, sí. E delante da universidade. E então, a posição da estátua no centro de Obradoiro provoca uma discussão entre as instituições, sobretudo entre a instituição laica, que é o Estado, e a instituição religiosa, porque a estátua é colocada no médio. Bueno, o médio, digamos que é sempre o ponto da virtude, mas não era o ponto da virtude e a estátua não poderia ocupar esse espaço. E, bueno, desde logo, antes mesmo da colocação da estátua, há muito debate na sociedade, se publicam vários artigos e finalmente a estátua é desplazada. Bueno, e o projeto, em realidade, a minha proposta de devolver-la à praça, tem a ver com essa recuperar, antes das mais, é esse ato muito de certo animismo, de transferir, de conferir uma possibilidade humana a objeto que é inerte. É como, porque se chama La Visita de Eugenio. Não é de Eugenio Montero Ríos, é de Eugenio, digamos que humanizar a estátua. A estátua foi devolvida por um período de 24 horas, que foi o período permitido por las instituições e a ideia do projeto é um pouco de que é uma memória, algo do passado, e emerja a suscito original por um lado, por um lado dar essa possibilidade a algo que não poderia ser de outra forma, sem o ruído de nós outros, mas há algo que ele confere, que poderia ter essa possibilidade sim. Pero, por outro lado, era que com esse simples gesto de trazer um pouco o debate e trazer um pouco que a gente pensara um pouco
discutir las cuestiones por las cuales la estatua fue desplazada. Sí, sí. Y también interesarse por una estatua que muchas veces pasaban por la plaza de Mazarelos y realmente el público, ¿verdad? La mayoría no se fijaba en ella. Claro, claro, sim, é uma forma de dar a visibilidade a essa estatua que estava um pouco adormecida em Massarelos e que nadie quase sabia o que era. O mais interessante é que vários, claro, los maiores, la gente maior, se recordava vagamente de que a estatua estuviera antes em Obradoiro. Pero bueno, é um projeto que habla sobre a política da cidade. Este proyecto después, Manuel, se ha materializado en una exposición, su primera muestra individual en la Compostelana Galería 30. En esa muestra realmente estaban las correas con que había sido trasladada la pieza, los tornillos y más series de instrumentos de todo el proceso, también archivos, documentos, archivos, cartas al propio ayuntamiento. Se nos semeja, más que artista plástico, casi un historiador del arte. Bueno, es arte documental, ¿no? Muy al estilo, podríamos decir, de Boltanski, de documentalizar las piezas y que esa documentalización sea la exposición en sí, hacer participar al espectador de todo el proceso de la exposición. Porque muchas veces, y a la hora de que estás desarrollando una exposición, hay cosas que pasan en el camino que te parecen tan interesantes, ¿no? O anecdóticas que necesitas contar o que necesitas exhibir. Sí. André nos ha citado, Manuel, a Boltanski. Yo también me gusta citar a Michael Asser, también a John Case. ¿Son referentes en tu trabajo estas citas? Sim, são referentes digamos, de um período que para mim é muito significativo e onde, digamos, um período na história da arte que para mim é, digamos, é pedagógico, pero, sim, da arte conceptual, por isso, da arte conceptual, pero em realidade muitos da formação, minha formação artística vem por lo cine, em realidade. Assim, Michael Asher ou John Cage, com seus princípios sobre o aleatório, sobre a criação aberta, e a forma como organiza as distintas, ou como se associa a distintas disciplinas, ele e Merce Cunningham, o coreógrafo, y todo los conceptos de la autoridad que introduce en términos de composición musical. Todo eso me interesa y fue muy importante en determinado momento. Michael Asher, con sus acciones muy claras, conceptualmente muy claras y muy transparentes, pero con un cierto, todavía, de una cierta forma muy intrincada sobre el pensamiento sobre la institución, la crítica institucional y bueno, y en el cine, enfim, es talvez en el cine donde voy a encontrar outros referentes que não têm tanto a ver com conceptos, pero que têm a ver com um espaço de emoções e de relações humanas. Y con el teatro también. Y con el teatro y con la encenación. Escenificación. Escenificación de lo humano en el espacio y la temporalidad también. Muy bien. Si os parece, hacemos un pequeño paréntesis porque vamos a escuchar a otra de las comisarias de este proyecto del Colegio de Fonseca. Ella es María Marco. André Guedes nace en el año 71 en Lisboa. Estudió arquitectura, lo que es un dato importante para entender su futura trayectoria artística profesional. Su trabajo se vertebra en dos ejes. El primero es su relación con la performance y el teatro, y el segundo su relación con la escultura y la instalación. Dentro de su trayectoria artística podemos interpretar dos etapas. La primera es un momento en que trabaja con los espacios mediante estrategias de dislocación o descontextualización, como por ejemplo en la pieza La visita de Eugenio, donde tomó la escultura pública de Eugenio Montero Ríos y la situó en su emplazamiento original, aquí en la ciudad de Santiago, en la Plaza del Obradoiro. Esto nos ayuda a entender cómo genera unos dispositivos nuevos con los espacios, y a partir de 2005 podríamos decir que André Guedes se convierte en un investigador exhaustivo de los espacios. Él
trabaja con la memoria histórica, con el contexto y hace instalaciones y performance específicas según el pasado de estos espacios. Por ejemplo, en el trabajo que vamos a ver en Fonseca se ha hecho un exhaustivo trabajo de investigación del pasado histórico de este lugar, un pasado vinculado a la oralidad y a la escucha, ya que es un entorno pedagógico universitario, y a raíz de ahí él ha generado un trabajo específico basado en el pasado de este lugar. Hay dos conceptos principales para entender su trabajo. Uno es el concepto de alteridad, una construcción en el otro y una identidad versada y subversiva muchas veces en el otro. Y el otro concepto sería el concepto de atopía, un concepto en el que la ciudad se construye a sí misma independientemente de la voluntad de los individuos y de los habitantes de la misma. Este concepto es importante porque nos puede ayudar a entender lo que veremos en Fonseca y esa distancia entre la construcción entrópica de la ciudad y la voluntad de sus habitantes. Y ya por último, nombrar brevemente la trayectoria expositiva de este artista. Es un artista que ha expuesto en los principales centros de Europa y en concreto en España, en la Fundación Serralves, Centro Cultural Montehermoso o Museo Marco de Vigo. También ha recibido importantes galardones. Por ejemplo, en 2007 le concedieron el Premio Nacional de las Artes Plásticas de la Unión Latina de Portugal, un premio también por su vínculo con las artes escénicas y el teatro, y ya este año ha recibido uno de los más importantes premios o becas de creación de nuestro país, una beca para investigar lo político en William Morris y una beca que le ha concedido la Fundación Botín. Bueno, pues nos ha hecho amplio, ha sido, nos ha desvelado un montón de historias. ¿Tú también estás tan versado en André Guédez como tu compañera? Sí, bueno, a partir de trabajar con él, obviamente, pues te tienes que documentar un poco de la gente con la que trabajas para entender la exposición, ¿no? Conocer, y no puedes empezar a trabajar con alguien a ciegas, ¿no? Tienes que entender un poco de dónde parte, cómo llega hasta esos puntos, para saber también más o menos hacia dónde va a tirar. Si no... Sí. Premiado en numerosas ocasiones, como nos ha relatado María. Realmente tú, que has hecho muchas obras de arte público, los sitios que podemos citar son Gerona, San Sebastián, etcétera, etcétera, un largo etcétera. ¿Ha sido tu trabajo tan reconocido como este proyecto que hiciste de la visita de Eugenio? Porque ha calado a nivel internacional. Bueno, está em meu portfólio e o portfólio circula entre vários comissários fora de Espanha e Portugal. Ou fora de Portugal, por isso é internacional de certa forma. Pero não, o projeto de Monteiro Rios foi um projeto muito complexo de execução e produção que lo conseguimos fazer. E foi um projeto importante, a acção é impactante, apesar de ser muito sencilla, tem um certo impacto. Eu tenho minhas dúvidas também sobre esse impacto e essa ação tão sencilla, porque é por isso que depois tuvo a necessidade de fazer a mostra em 30 com toda a documentação, porque há todo um processo complexo e complicado entre mim e todos os agentes que se ocuparam do projeto e que merecia a pena enseñarlo. Sí. Manuel, este proyecto todo menos comercial. Para eso. Es un proyecto, bueno, comercial, tiene su parte comercial después con la documentación de la pieza. Podría ser, sí. Podría. Sí, no será pero el caso. ¿vosotros pensáis que alguien que no sea una institución se puede ser interesado por este tipo de trabajos? Para exponerlo o para adquirirlo? Para adquirirlo. Bueno, sí, seguramente. Yo creo que eso va dentro de la sensibilidad del comprador. Claro. Sí, sí. Entonces, si al comprador le interesa adquirir, yo qué sé, el ensamblaje o las fotografías documentales y sobre todo o seguir la performance, sí, o seguir la trayectoria del artista, que es siempre muy enriquecedora. Pero a nivel de público, pienso en otros proyectos desarrollados por André. Por ejemplo, en el Marco de Vigo
grabando en vídeo el desgaste de una alfombra. A nivel del público, ¿tú piensas que es bien aceptado y valorado por el público en general este tipo de ideas, ya digo, casi de la vida misma? Los dos podéis contestar. Bom, eu não escolhi poner a moqueta e a televisão em la plaza, eu escolhi ponerla no museu. E certamente que o museu, como um estádio de futebol, necessitas de conhecer o vocabulário para te acercares. E nesse caso, eu não me parece que essa seja uma obra muito complexa de elaboração, nem sequer conceptual, porque é basado sobre a percepção, sobre uma questão fenomenológica, digamos assim, porque lá encontras um agujero no suelo, te percebes esta presença de algo raro, e é esse primeiro momento que talvez interesse a obra, entre a obra e o espectador. E depois miras uma pantalha, onde tem no vídeo, miras num espaço que está cerca e encontras lá a ação que, por fim, revela. E para mim é tudo há um caráter um pouco cinematográfico, é como um pouco um filme de Hitchcock, em que vês o resultado, vês uma morte e depois o filme não é assim que Hitchcock trabalha, pero bueno, poderia ser Agatha Christie, também um pouco, pero después lo que o vídeo hace es hacer un poco ese flashback, retornar al tiempo atrás para enseñarte cómo se cumple, cómo fue hecho ese agujero. Es un poco desvendar, no sé la palabra en español. Entonces, essa é muito explicativa em si mesmo, a obra. Não la creio como que seja uma obra complexa. Claro que em termos de materialidade, para mim, puedo justificarla como uma espécie de escultura, porque a ação de desgaste é uma ação que também se pratica sobre a pedra. Sí. Bueno, tendríamos que discutir o que é bello, o que não é, o que é arte, o que é artístico, e claro que há sítios para debatirlo, naturalmente, não é? Sí. Pero bueno, todo muy relativo. Seguimos ya para terminar, nos queda muy poquito tiempo, pero de todos nuestra geografía la has recorrido, pero bien, has estado en San Sebastián, en Gerona, en Jafre, bueno, a los vecinos los has dejado con lo de la luz encendida toda la noche, han respondido realmente bien, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, essa obra tem a curiosidade que a Bienal de Jafre ocorre durante um fim de semana e a minha proposta era deixar uma luz exterior da casa de uns vizinhos encendida durante 24 ou 48 horas, por isso durante a duração da Bienal. E o dueño da casa disse que a comissária, Carolina Grau, que através desta ação muito sencilla, comprendió lo que sería o lo que es la arte contemporánea. Sí, sí, sí. Y Manuel, ¿el proyecto Arte Vida todavía sigue teniendo vigencia? Sí, de hecho yo creo que a lo que casi todos los artistas, ¿no?, aspiran, a la fusión arte-vida. Ya, no es como llegar a esa fusión, es un largo camino recorrido y es, ¿no?, como una llegada, yo creo que esencial para todos, ¿no?, fusionar lo que es el arte con lo cotidiano, con lo diario, ¿no? Sí, sí, sí. Y crear muchas veces, ya terminamos, situaciones totalmente inesperadas e incluso desconcertantes. Sim, sim. Bueno, não será o caso desta mostra, para vou ver a mostra para concluir, não será o caso desta mostra, porque a mostra obedece, cumple muito a ortodoxia del teatro, del momento del teatro, del momento da atuação. As atuações estão no calendário, num programa, não há ambiguidade, realmente, não é um teatro, não puedo dizer que esto es teatro, pero he intentado hacerlo mi mejor enseñando con los actores. Bueno, pues André, que nos visites muchísimas más veces. Muchas gracias. Y felicidades por este comisariado conjunto, a ti y a todos tus compañeros, Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues
los emplazamos a todos ustedes para que no se pierdan esta cita del Colegio de Fonseca, en la que van a ver performance y actividades que tienen mucho que ver con la vida social y cultural del momento en el que todos estamos viviendo. Imbúyanse de este proyecto del Colegio de Fonseca, en la que hay todo tipo de actividades performativas, y nosotros les vemos como siempre la próxima semana para seguir hablando de arte.